Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho de que estén todos bien. Aquí estamos nuevamente con ustedes para tratar la quinta parte del tema caída del hombre y la definición del concepto adulterio. Ahora como con una especie de resumen. Se trata de una pequeña recapitulación de lo que ya hemos dicho, de lo que ya hemos tratado. Vamos a hacer ahora una reconfirmación. Le doy la gracia a Dios que nos ha permitido estar aquí nuevamente para tratar temas relacionados con su palabra, relacionados con su ley, con sus mandamientos, con el conocimiento de Dios. Después de darle la gracia a Dios, le doy la gracia a ustedes por haber escuchado nuestra invitación. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Evelyn Hernández. Y su hermano Julián de Paula. Vamos a comenzar en el día de hoy. Evelyn, ¿qué me tiene? ¿Qué se entiende por caída del hombre en el jardín del Edén? La caída del hombre es la acción o el efecto de caer o de caerse. También significa no pasar la prueba o no pasar el examen. También puede significar un descenso de un nivel superior y de privilegio a un nivel de inferioridad y desprivilegiado. Por eso, el efecto de haber caído el hombre y la mujer en el huerto del Edén trajo muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, la muerte trajo la maldición sobre el hombre y la mujer, trajo la separación del hombre y la mujer de su creador, trajo la enemistad entre el hombre y su creador y trajo la violación a un mandamiento que siempre ellos debieron cumplir. Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento de Dios, de la sabiduría del mundo superior, hay que saber cuál es ese mandamiento que vamos a cumplir nosotros hoy día para que no nos pase lo mismo que le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso, hoy día el mundo vive sumergido en el caos, en el desorden, en la desigualdad social, en la desigualdad en todo el sentido de la palabra. Por eso vivimos hoy sumergidos en el abismo moral y espiritual. Y las consecuencias han sido múltiples. Por tal motivo, hay que tener mucho cuidado con nosotros hacer lo mismo que hicieron nuestros primeros padres. Por eso caer significa también separación de Dios, del hombre, de su criatura. Y vivir nosotros separados de Dios, vivir nosotros en oposición al Creador, ha sido la fatalidad más grande para la humanidad en sentido general. En el momento del pecado de Adán, ¿cuál fue el mandamiento que violaron la pareja en el jardín? En el momento de la caída, de la desobediencia, de la transgresión de Adán y Eva, luego, muchos años después que Moisés recibe la tabla de la ley, ese decálogo de 10 mandamientos contiene un principio, un precepto, que es el que dice no cometerá adulterio. Cuando ellos violaron aquel principio, aquella regla, aquella orden dada por Dios a nosotros los hombres, fue aquel mandamiento que dice no cometer adulterio. Por eso el adulterio, también llamado fornicación, lujuria, iniquidad, maldad, ha sido desde aquel entonces hasta la fecha la causa de todos los males en nosotros los seres humanos. El adulterio es un concepto que a través de los tiempos también los hombres que se dedican a enseñar doctrinas, evangelios, lo han tergiversado de tal manera que por eso el hombre vive en desobediencia, en pecado, y
por causa de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, el hombre todavía no ha podido, en su gran mayoría, reconciliarse con el Creador. Porque el concepto de adulterio ha sido tergiversado por los pastores, por los sacerdotes, por todos los ministros que llevan el sobrenombre de predicador. Entonces, ese es uno de los conceptos que primero hay que darle el verdadero sentido, el verdadero significado, para que el hombre, desde el punto de vista espiritual, pueda regenerarse. ¿Está vigente ese precepto en la actualidad, dado a la humanidad en aquel entonces? Claro que sí. Dios no cambia su discurso. Las leyes de Dios son las mismas para todos los hombres de todas las generaciones, de todos los tiempos y de todas las culturas. El mandamiento de Dios, la ley de Dios, sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable, Dios es invariable y nunca va a cambiar el discurso. Ese mandamiento está vigente hoy como lo estuvo el primer día. ¿Por qué no se obedece ese mandamiento en las diferentes religiones? Fíjate, la causa por la que no se obedece ese mandamiento en las distintas congregaciones religiosas es porque, como ya hemos dicho antes, la Biblia es un libro esotérico, la Biblia es un libro de ocultismo. Entonces, la mayoría de las personas que leen y estudian las Sagradas Escrituras no han entendido el enigma que narra la caída del hombre, la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Porque eso está dicho de manera metafísica, eso está dicho de una manera parabólica, es un enigma. Y al no poder entender esa parte, entonces los lectores, los estudiantes, no han podido saber qué es lo que están diciendo los reveladores del libro de Génesis. Pero realmente el tema de la caída del hombre es el tema principal de las Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin de todo lo que se ha escrito y de todo lo que han venido a hablar de la palabra de Dios. El tema de la caída habla de exceso desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y sin embargo, la mayoría de los estudiantes, de los pastores, sacerdotes que han gobernado el mundo en materia de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ese tema ha sido el tema principal, pero ellos no lo han entendido. Ellos no saben lo que están diciendo los reveladores, porque es un tema y está expresado en una forma de muy difícil interpretación. Y por eso tú ves que ellos hablan de fornicación, hablan de adulterio, sin embargo, viven cometiendo adulterio y viven fornicando. Esa es la razón por la que ellos no han entendido. Por eso viven en el pecado, en la desobediencia, sin que ellos se den cuenta. Es decir, que la ignorancia es sumamente grande en lo que han dirigido desde el punto de vista espiritual los pueblos, las naciones, desde la caída hasta el día de hoy. Cuando vuelva Jesús u otro maestro cualquiera con la misma misión enviado por Dios, ¿le hablaría de este mandamiento a los hombres de hoy? Mira, ese sería el primer tema a tratar con la humanidad, no solamente por Jesús de Nazaret cuando vuelva, sino por cualquier otro enviado, ya sea un profeta, ya sea un apóstol, ya sea un avatar, cualquier misionero que venga de parte de Dios y que tenga conocimiento del mundo superior, que tenga conocimiento espiritual, no vale la pena hablar de otro tema sin antes haber aclarecido esa parte. Porque esa parte, en lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo superior, con el conocimiento espiritual, esa parte podría yo decir que es como un 90% del conocimiento. Entonces, por eso es que tú ves que la mayoría de los pastores, sacerdotes, todos esos ministros que administran las diferentes denominaciones religiosas, esa gente están en materia de conocimiento bajo cero. A la hora que venga un enviado de Dios, lo que pasó hace 2000 años atrás no será en nada diferente a lo que va a volver a pasar. Porque todos los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. Entonces, la ignorancia
siempre ha sido la razón de todos los males en nosotros los seres humanos. Y eso es lo que domina el mundo de hoy, el mundo religioso, el mundo espiritual, el mundo de las sectas, de las religiones. La ignorancia es lo peor que le puede acontecer a un hombre. ¿Usted cree que no hay ningún árbol que produzca una fruta que al comerla sea pecado para la humanidad? Esa es la creencia y el sentido común que le dan los religiosos a la revelación del libro de Génesis, donde habla de la caída del hombre. Ellos piensan que fue una fruta, literalmente hablando, que comieron Adán y Eva, producto de un árbol. Nunca antes ha existido un árbol que produzca una fruta que para nosotros al comerla sea un pecado, sea una desobediencia, ni mucho menos que transgrediera o que sea una violación a un mandamiento de Dios. Nunca ha existido esa fruta, ni nunca ha existido tal árbol. Porque lo que pasa es que en ese juego de palabras que los reveladores del Génesis expresan en la Biblia, el concepto árbol es un símbolo del hombre y de la mujer. Y el concepto fruto representa la parte reproductiva tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ¿qué se le dijo a Adán? Del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coma de él, porque el día que de él coma, morirás. Entonces, obviamente, para las personas que hemos conocido la verdad de ese antecedente, sabemos que lo que Dios le estaba diciendo a Adán era que no tuviera relaciones sexuales con su esposa, con su mujer, Eva. Entonces, cuando ellos pasaron por su primera experiencia sexual, ahí fue cuando Adán se comió lo que comúnmente la gente llama la manzana de la discordia o el fruto prohibido, porque violó el mandamiento que dice no cometer adulterio. Fíjate bien que cuando Jesús de Nazaret viene y define el concepto de adulterio, él dice, oísteis que se le dijo a los antiguos, no cometer adulterio. Pues yo digo que solamente con mirar a una mujer codiciándola, deseándola, ya solamente con eso cometiste adulterio con ella en tu corazón. Eso es obviamente cuando se le habla a un hombre, cuando se le predica a un hombre. Pero cuando se le predica a una mujer, hay que decirle que con solamente ella mirar a un hombre codiciándolo, deseándolo desde el punto de vista pasional, buscando deleite, buscando placer, ya solamente con eso comete esa mujer adulterio con ese hombre en su corazón. Porque el mandamiento no es que haya un mandamiento para Adán y un mandamiento para Eva. El mandamiento es tanto para Adán como para Eva. Y hoy día, ya después de la caída, si tú sales a predicar la palabra del Señor, tú tienes que predicarle a hombres y a mujeres y a todo aquel que quiera oír la palabra, que quiera oír y obedecer el mandamiento. Es ahí donde está la gran discordia, la gran discrepancia entre Dios y el hombre. El hombre cree que si es con su mujer, puede comer del fruto prohibido. La mujer también cree lo mismo, porque ellos dicen, los pastores, los sacerdotes, todas las personas que administran los grupos religiosos, la enseñanza de ellos es que el adulterio o la fornicación es cuando una pareja se junta, una pareja se une en matrimonio. Si uno de los dos busca un placer, un deleite fuera del matrimonio, ellos entienden y ellos dicen y enseñan que ahí es cuando se produce el adulterio o la fornicación. Pero mi hermano, cuando Adán pecó con Eva y Eva pecó con Adán. Y Adán y Eva eran marido y mujer, eran esposo y esposa. Y ese matrimonio no fue hombre que lo hizo, fue Dios que lo hizo. Pero lo hizo y le puso ese precepto, ese mandamiento por el medio, como una muestra de fidelidad, como una muestra de lealtad hacia Él, como una muestra del hombre hacia Dios, de humildad y de sumisión. Entonces, en el momento que lo violaron, en el momento que ellos lo desobedecieron, ahí fue cuando vino sobre ellos el juicio de Dios. Ahí fue cuando vino la maldición. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Lo mismo que le dijo a la primera pareja, le dice a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a todas las del porvenir. La ley de Dios es la misma para todos los tiempos, para todas las naciones, para todos los hombres y para todas las mujeres. Ahora bien, nosotros en este tema solamente hemos tratado una sola pieza de un gran rompecabezas, que es gigante. Por eso nosotros vamos a hablar
de la Sagrada Escritura de manera temática, por tema, siendo cada tema una sola pieza de rompecabezas, para no envolver tanto a las personas en varios temas a la vez, porque es realmente la Sagrada Escritura, no solamente lo que habla de la caída del hombre en el huerto del Edén, sino toda la Sagrada Escritura, son de difícil interpretación. Cuando tú, tratando un tema, trata de tratar varios temas a la vez, eso resulta un poco confuso. Por eso nosotros vamos a seguir tratando de forma temática, por temas. En la medida que una persona acepta a uno y oye uno, si lo entiende, queda capacitado para seguir entendiendo los demás. ¿Qué quiere decir el revelador de Génesis cuando afirma que después del pecado se le abrieron los ojos a ambos? Mientras Adán y Eva se mantenían fiel a Dios y en la obediencia, ellos tenían los ojos del entendimiento abiertos al bien, a la obediencia, a la santidad, al amor a Dios y a la obediencia. Una vez ellos se dejaron influenciar por la serpiente, los ojos de ambos se le abrieron al mal y se le cerraron al bien. Y así es que está toda la humanidad hasta el día de hoy después de la caída, excepto aquellas personas que han logrado trascender y que han logrado levantarse de la caída, que han logrado solucionar su problema del pecado, de la desobediencia, de la iniquidad. Pero la persona que todavía estamos o están envueltos en el cieno de la iniquidad, todavía tenemos los ojos abiertos al mal y cerrados al bien. El revelador con eso está diciendo que el hombre y la mujer se le abrieron los ojos al mal y se le cerraron al bien. Porque una persona no puede practicar el bien y el mal a la vez. Uno no puede estar con la luz y con la tiniebla a la vez. Una persona no puede estar con la bendición y con la maldición a la vez. Una persona no puede estar con Dios y con Belial a la vez. Por eso dijo el maestro que el que no es con nosotros, contra vosotros es. El que no se afilia con Cristo, con Jesús, se afilia y se asocia con la serpiente. ¿Por qué dice la Biblia que después de la transgresión de Adán, el Creador se paseaba por el jardín y Adán y su mujer corrían y se escondían al oír la voz de Dios? En el universo hay una ley que es la ley de atracción. La ley de atracción dice que los semejantes se atraen y los desemejantes se repelen. Mientras Adán y Eva se mantuvieron puros en la obediencia, en la santidad, en la lealtad al Creador, aquella parte que ellos tenían común o semejante al Creador, se mantuvieron en ellos. Pero después que ellos se desviaron del camino perfecto, del camino correcto, después que se desviaron de la verdad, después que se desviaron del bien, entonces esa parte que tenían semejante al Creador, la perdieron, se le atrofiaron. Y por eso, cuando ellos sienten al Creador que se pasea por el jardín, salen corriendo, huyendo de su presencia, buscando lugares oscuros, buscando taparse aquella parte de su cuerpo con la cual habían utilizado para violar el mandamiento. Ellos se la cubrían con hojas de higuera. Y eso quiere decir, de parte de Adán y Eva, no te conozco, no te amo, no me llevo bien contigo, no somos amigos, no te voy a obedecer. Eso quiere decir muchas cosas negativas para nosotros. Además de eso es algo prefigurativo, retratando acontecimientos del pasado, del presente y de lo futuro. ¿Por qué? Porque siempre que ha venido una divinidad, un enviado de Dios, siempre que ha venido una persona iluminada, la mayoría de los hombres y de las mujeres lo rechazan, huyen de él y lo persiguen, lo maltratan, lo vituperan y se burlan de él. Porque es como dice el apóstol Juan, que Dios es luz. Y todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a ella para que sus obras no le sean reprendidas. Pero todo aquel que hace el bien, viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Con eso te quiero decir, esa actitud de Adán y Eva refleja la actitud, el proceder, el carácter, la conducta de todos los hombres y de todas las mujeres a partir de aquella fecha, frente a una autoridad de Dios, frente a un ángel, frente a un profeta, frente a un apóstol, frente a un enviado de Dios, que le ministre la palabra.
Esa ha sido la actitud y esa seguirá siendo hasta que exista hombres y mujeres sobre la tierra. Porque el pecado construye una gran muralla de separación entre Dios y el hombre. El pecado construye un obstáculo donde el hombre y Dios son contrarios, son opuestos. E incluso tú sabes que la Sagrada Escritura dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El hombre y la mujer, después que cayeron, después que se apartaron de Dios, después que se apartaron del camino correcto, el amor que había en ellos, el amor que había en su corazón, comenzó a desaparecer. Y en el lugar de ese amor comenzó a surgir el egoísmo, el orgullo, el odio y el resentimiento. Y esa es la situación de toda la humanidad que no obedece a Dios, que no conoce a Dios y que come del fruto del árbol prohibido. Esa es la situación por la que está atravesando toda la humanidad. ¿A qué hace referencia la Escritura cuando dice que le hizo túnicas de piel a Adán y Eva? Hace referencia al cuerpo físico, porque cuando Dios le construye, cuando Dios le hace el cuerpo físico a Adán y a Eva, ya ellos, el ser de ellos ya existía. Así es que el cuerpo, para nuestro ser, para nuestro espíritu, o para lo que muchos llaman el alma, el cuerpo físico no es más que una ropa, un vestuario, que mucha gente que están sumamente desarrollados pueden dejar el cuerpo y hacer viajes astrales con facilidad. Así es que una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el ser, el alma, que existe en cada hombre y en cada mujer. ¿Tenía Adán otra esposa antes de Dios crearle a Eva? Por supuesto que sí. ¿Cuál era? El nombre metafísico, el nombre oculto de esa esposa de Adán es Lili. Lili ha venido en diferentes tiempos con diferentes nombres. Eso es igual que Cristo, es igual que Dios. Dios tiene muchísimos nombres. Jesús, Cristo, tiene muchísimos nombres. Porque la Biblia es un libro totalmente esotérico, totalmente de ocultismo. Entonces, los reveladores nunca le dan el mismo nombre en diferentes personalidades a los diferentes personajes. Dios tiene muchísimos nombres. Cristo tiene muchísimos nombres. Y Lili también ha venido con muchos nombres. Porque así como Abraham tuvo 2 mujeres, así tuvo Adán también 2 mujeres. Y todos los hombres han tenido 2 mujeres. Una de orden superior y otra de orden inferior. Por eso cuando Abraham, esa mujer que se llama Sara, es la que en Adán fue llamada Lili. Esa esposa que tuvo, por ejemplo, José, el padre de Jesús, el padre sanguíneo, esa esposa que tuvo José, llamada María, representa a la madre superior. ¿Cuáles son las 2 simientes a las que Dios hace referencia en el relato de la desobediencia del hombre? Mientras el hombre se mantuvo fiel a Dios, él engendraba con su primera esposa. Una vez el hombre fue incompatible con su primera esposa, entonces fue cuando ella se separó de Adán y en ausencia de Lili fue que Dios le creó a Eva. Y por eso el que engendra bajo la presencia del pecado, el que engendra en desobediencia, engendra con su segunda esposa. Entonces, por eso existen esas 2 descendencias. La descendencia de Lili y la descendencia de Eva. Esas son las 2 simientes, esas son las 2 descendencias de las que habla la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Y por eso hay una gran enemistad entre esas 2 descendencias, porque son contrarias, son opuestas, son enemigas. ¿Por qué son enemigos los hijos de Adán y los hijos del Espíritu? Bueno, porque los hijos del Espíritu son los hombres y las mujeres que se constituyen en amigos de Dios e hijos de Dios. Pero los hijos de Eva son contrarios a Dios, son los que son contrarios al Espíritu. Son los enemigos de Dios, son los que nacen en pecado, son los que nacen en desobediencia. ¿Qué mensaje nos transmite Dios al decir, he aquí el hombre es como uno de nosotros? Cuando Dios dice esa palabra, esa frase, está hablando del propósito, de la meta, del objetivo con el cual fue hecho el hombre y la mujer. Nosotros fuimos hechos para llegar a ser como Dios, para llegar a ser perfecto, para llegar a ser espiritual, para llegar a ser celestial, para llegar a ser inmortal, para llegar a ser
incorruptible. Entonces, cuando Dios habla de que he aquí el hombre hecho como uno de nosotros, está diciendo del propósito, de la meta, del objetivo con el cual Dios hizo el ser humano. Lo que pasa es que Dios creó con un propósito, con un objetivo, y como Él sabe que Él es infalible, Él ve el fin, lo ve desde el principio. Y por eso dice Dios que he aquí el hombre hecho como uno de ellos. Porque la meta y el objetivo con el cual fuimos hechos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a lograrlo. Porque por eso dice el apóstol Pablo que todos tenemos que llegar a la anchura y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Desde que Dios llamó a Abraham, se lo dijo: sé perfecto, así como yo soy perfecto, y no te desvíe delante de mí, ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, que no viole, que no transgreda sus mandamientos, sus principios. Y todo hombre y toda mujer que se dedica a hacer la voluntad de Dios y obedece los mandamientos de Dios y se sujeta a Dios, ese llega a ser semejante a Dios. ¿Cuál es el mensaje que nos revela Dios cuando dice: ahora pues que no alargue Adán sus manos y tome también del árbol de la vida? ¿A qué hace referencia el revelador? Fíjate, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le puso las dos opciones delante de ellos. Fíjate bien que cuando narra en el libro de Génesis la caída del hombre, Dios dice que puso delante de nosotros el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras el hombre estuvo firme delante de Dios, mientras el hombre y la mujer estuvieron sin violar los principios de Dios, sin violar el mandamiento dado, ellos estaban envueltos y comían del árbol de la vida. Pero cuando ellos se desligaron del árbol de la vida, fue cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol de la muerte. Porque por eso Dios se lo dijo: no coman de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Una vez ellos comieron del árbol de la muerte, es decir, del pecado, de la iniquidad, del adulterio, entonces se convirtieron en mortales y se dedicaron a hacer el mal, se dedicaron a la desobediencia. Y por eso Dios puso obstáculos para que ellos no extiendan su mano y coman del árbol de la vida. Porque cuando un hombre se dedica a hacer el mal, no puede comer del árbol de la vida. Pero cuando un hombre se dedica a hacer el bien, no puede comer del árbol de la ciencia del mal. ¿Por qué dice la Biblia que Dios sacó al hombre del huerto para que labrase la tierra? Realmente no fue del huerto que él lo sacó. Porque si lo hubiese sacado del huerto, nosotros no estuviéramos en la tierra. Él lo sacó de su familia, lo sacó de los templos donde ellos iban a adorar a Dios, donde iban a servirle a Dios, donde iban a alabar a Dios. Porque en ese momento de la caída, no fueron todos los que cayeron. Hubieron algunos que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron en la obediencia, que se mantuvieron en la pureza, se mantuvieron en la santidad. Él sacó a todos aquellos hombres y a todas aquellas mujeres que se desviaron del camino correcto, que se desviaron del mandamiento que Dios le había dado. Aquellos que violaron la ley, a esos fueron los que él sacó de su familia, sacó de los templos, porque ya no tenía sentido de que fueran a alabar a Dios, de que fueran a glorificar a Dios, ni tampoco a bendecirlo. Porque es como te dije ahorita, cuando una gente se dedica a hacer el mal, está impedido hacer el bien. Y cuando se dedica a hacer el bien, Dios le prohíbe que haga el mal. Porque es que nadie puede dedicarse a la vez a hacer el mal y a hacer el bien. Nadie puede dedicarse a la vez a bendecir y a maldecir. Nadie puede dedicarse a la vez a la obediencia y a la desobediencia. Cuando el hombre se aparta de Dios, está cohibido de hacer el bien. Pero cuando tú eres un aliado de Dios, cuando tú te sometes a Dios, entonces está cohibido hacer el mal. Y por eso es que dice que Él lo echó del huerto. No fue del huerto, fueron de los templos a donde ellos adoraban a Dios. Él lo sacó de su familia. Por eso dice el Evangelio que por cuanto todos pecaron,
todos están destituidos de la honra y de la gloria de Dios. ¿Se casaría una mujer o un hombre creyente del Evangelio de Jesús el Cristo? Cristo, el Hijo de Dios, es el modelo a imitar, es el ejemplo a seguir. Si tú o si alguien es una buena persona, estudiante de las Sagradas Escrituras, del libro del Nuevo Testamento, se da cuenta que Jesucristo no se casó. Jesucristo nunca desobedeció la ley de Dios. Jesucristo nunca comió del fruto del árbol prohibido. E incluso dice la palabra de Dios, dicen los evangelios, que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En ninguna parte cayó. Entonces, si te fijas bien, todos los apóstoles llaman a la humanidad a ser imitadores de Cristo, a ser imitadores de ellos como ellos lo fueron de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir imitar a una persona? Seguir sus pensamientos, seguir su ejemplo, seguir su pesada, imitar su vida. Y por eso, cuando una persona imita a Jesucristo, se hace semejante a Él. Cuando una persona imita a Adán, se hace semejante a Él o a Eva. Por eso nosotros imitamos a Cristo. Nosotros seguimos a Jesucristo. E invitamos a la persona a seguir a Jesucristo y a imitar a Jesucristo. Una persona que crea en el Evangelio de Cristo, sea hombre o sea mujer, jamás se vuelve a casar. Porque no vale la pena tú casarte si tú no vas a desobedecer el mandamiento de Dios. No vale la pena tú casarte si tú no vas a comer del fruto del árbol prohibido. Porque uno de los objetivos de una persona buscar una pareja es el deleite, el disfrute, la pasión. Ahora bien, dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús ni el hombre sin la mujer ni la mujer sin el hombre. Eso quiere decir que Dios lo que está buscando es formar con los creyentes una hermandad universal. Porque si te fijas bien, antes del pecado, todos los hijos que nacían eran hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Y solamente había una sola madre superior y un solo padre superior. Porque Dios es padre y Dios es madre. Y todos los hombres y todas las mujeres eran hermanos. En la medida que el hombre se desvió del camino de Dios, se perdió la hermandad de los hombres y se perdió la paternidad de Dios. Por eso, una de las cosas que Dios dijo después de la caída fue que no iba a haber padre para hijo, ni hijo para padres, ni hermanos para hermanos. Porque con el pecado se funda el egoísmo, se funda la envidia, se funda el odio, se funda la discordia entre Dios y el hombre y entre hombre y hombre. Entonces, una persona que haga la paz con Dios, hace la paz con los hombres. Y ya no vive jamás en guerra, ya no vive jamás en el odio, ni en la enemistad. Por eso, los creyentes son verdaderos hermanos. Un verdadero creyente recibe a Dios como Padre y a todos los hombres y a todas las mujeres como hermanos. Y ahí vuelve y se restablece la hermandad perdida y la paternidad perdida. Dijo Dios que después de echar fuera al hombre del huerto, Dios puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. ¿A qué hace referencia el revelador? El revelador hace referencia con esa frase a palabras, mandamientos y frases contenidas en la Biblia. Porque para todo estudiante de la Sagrada Escritura hay algo que es elemental para poderla comprender, para poderla entender. Y es que la Sagrada Escritura es un libro dual. En la Biblia está el bien y está el mal. En la Biblia está la bendición y está la maldición. En la Biblia está la ley del cielo y la ley de la tierra. La Biblia es un libro dual. Entonces, esos dos conceptos, la Biblia es una amalgama de esos dos conceptos. Los reveladores de la Sagrada Escritura, llámese profeta o apóstoles, ellos utilizan esos dos conceptos de una forma interpolada, porque la Biblia es un verdadero rompecabezas. Entonces, esa interpolación de esos dos conceptos es lo que no ayuda a la humanidad a entender la Sagrada Escritura. Porque como nosotros nacemos en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad moralmente hablando podrida, las primeras impresiones que llega al ser humano cuando nace en este mundo son la de su padre y la de su madre. Luego la de sus hermanos. Luego las impresiones de la sociedad que nos rodea. Y esas primeras impresiones son las que se quedan.
Entonces eso significa que nosotros nacemos del mal, nos desarrollamos en medio del mal, crecemos en medio del mal y estamos impregnados de la maldad, del odio, de la discordia, de la mentira, del engaño, y así es que nosotros nos desarrollamos. De manera es que cuando una persona nace y estudia y busca el conocimiento, el primer trabajo que tiene que hacer es con uno mismo, hacer una autolimpieza, hacer una autocorrección, hacer una autoobservación. Y si Dios le da el espíritu del conocimiento y de la sabiduría, esa persona logra enderezarse, esa persona logra corregirse. Si Dios no le da el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la verdad, esa persona vive en el mal, nace en el mal, vive en el mal, crece y se desarrolla en el mal y muere en el mal y no se da cuenta. Porque es que la vida debe ser analizada, la vida debe ser bien pensada, bien reflexionada, bien razonada. Y la mayoría de la gente en lo que tiene que ver con la espiritualidad no razona mucho. La gente le gusta mucho seguir lo que le dice el pastor, lo que le dice el sacerdote, lo que le dice el amigo, y no se centra en la búsqueda del conocimiento. No se centra en pedir a Dios el conocimiento. No se centra en pedir a Dios la sabiduría. Porque cuando tú le preguntas a otra persona sobre algo que tiene que ver con la Biblia, si esa persona pretende de sabio, si pretende de entendido, fácilmente tú te quedas con lo que te dice esa persona. No busca más nada. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. El apóstol Pablo dice, el que se encuentre falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Él a todos dará y sin medida. Así es que lo primero que debemos entender los estudiantes de la Biblia es un libro dual. Está amalgamada con el concepto del bien y el del mal. En la Biblia está la bendición y está la maldición. En la Biblia está la ley de la vida y la ley de la muerte. Y no entender eso quiere decir no tener sabiduría, no tener discernimiento y no estar dirigido ni administrado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo revela. Pero hay personas que creyendo tener el Espíritu de Dios, tienen el espíritu de estupor. El espíritu de estupor es el espíritu contra sabiduría, contra inteligencia, contra discernimiento. Así es que hasta aquí ha llegado la quinta parte de esta recapitulación sobre el tema de la caída del hombre y la definición del concepto de adulterio. Le damos la gracia a Dios y a todos ustedes por haber participado y por haber respondido a nuestro llamado a participar en esta conferencia. Esperamos que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que Dios le ministre su palabra. Y así como esta conferencia ha llegado a sus oídos, le pedimos a Dios que llegue también a sus corazones. Con amor y con cariño han estado con ustedes Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Muchas gracias y hasta la próxima, cuando estaremos tratando otro tema diferente a este, pero sí con el mismo amor y con el mismo cariño. Dios le bendiga a todos.